En la fiesta del 11º cumpleaños de mi hijo, mi hermana Kristen le estampó la cara contra el pastel. A pesar de que le había advertido varias veces que no hiciera esa tontería. Lo que pasó después cambió a nuestra familia para siempre. Mi abuela de 78 años se levantó e hizo algo que nadie en la familia se atrevía a hacer. Nos enseñó a todos una lección sobre el respeto de una manera que nunca olvidaríamos. Déjenme contarles lo que pasó después. Hola a todos, soy Seth. Tengo 34 años y soy ingeniero mecánico y vivo en Austin, Texas. La historia que estoy a punto de contarles ocurrió hace exactamente un año, e incluso ahora. Todavía no puedo creer que un pastel de cumpleaños pudiera romper una familia, y que una mujer de 78 años fuera quien nos enseñara a todos una lección sobre el respeto. Antes de entrar en la historia principal, déjenme presentarles a mi familia. Mi esposa, Taylor, tiene 32 años y es maestra de primaria. Tiene una personalidad amable pero principios evidentes. Especialmente con respecto a nuestro hijo. Hayden, nuestro hijo de 11 años, es bastante introvertido y sensible. En lugar de correr afuera como otros niños. Disfruta leyendo y construyendo complejos castillos de Lego en su habitación. Mi hermana, Kristen, tiene 25 años y trabaja en marketing para una startup. Kristen es el tipo de persona que es demasiado confiada y siempre piensa que es el centro de todas las fiestas, y ese es el problema. Ha sido ridículamente consentida desde la infancia. Mi padre, Larry, está jubilado de una compañía de seguros. Es muy tradicional, pero favorece incondicionalmente a su hija. Kristen nació prematuramente, y siempre se ha sentido culpable por eso. Así que pasó toda su vida poniendo excusas para ella. Cada vez que alguien se queja del comportamiento de Kristen, él inmediatamente dice, Kristen solo quiere que todos se diviertan. Mi madre, Brenda, trabaja a tiempo parcial en la biblioteca. Es amable pero tiende a evitar conflictos. Siempre que hay tensión en la familia, ella me dice, sé que Kristen está equivocada. Pero tu padre sigue defendiéndola. Eso solo empeoró las cosas con el tiempo. Y finalmente, mi abuela, Cynthia, tiene 78 años. Fue carpintera durante 40 años. Vive de forma independiente y tiene una brújula moral muy clara. Una vez me dijo, hijo, a veces necesitas un martillo en lugar de palabras. En ese momento, me reí y pensé que era solo uno de sus dichos. Nunca imaginé que querría usar ese martillo. Para comprender mejor la situación de nuestra familia, necesito contarles algo que sucedió 6 meses antes. Fue durante una barbacoa familiar para mi cumpleaños. Todo iba normalmente hasta que llegó el momento de cortar el pastel. Cuando me incliné para soplar las velas, Kristen de repente se abalanzó por detrás y me estampó la cara directamente contra el pastel de chocolate. El glaseado y el pastel me cubrieron la cara mientras mi hermana se reía como si fuera la broma más divertida del mundo, justo después de limpiarme la cara. Vi a Hayden de pie a unos metros de distancia, con los ojos muy abiertos por el miedo. Esa noche, mientras Taylor lo bañaba, Hayden de repente se giró hacia ella y le dijo: No quiero que la tía Kristen me haga eso. Cuando Taylor me contó lo que había dicho, mi pecho se tensó. Esa misma noche, llamé a Kristen. Cuando ella contestó, le dije sin rodeos: Espero que no intentes hacerle eso a mi hijo. Pero en lugar de disculparse, Kristen se rió y respondió: Estás haciendo una montaña de un grano de arena. Era solo una broma. Luego colgó. En ese momento, pensé que había resuelto las cosas con Kristen. Creí que mi hermana había entendido el límite que estaba estableciendo. Estaba completamente equivocado. Un mes después de esa llamada telefónica, llegó el 11º cumpleaños de Hayden. Decidimos celebrar la fiesta en casa de mis padres porque tenían un gran patio trasero y una piscina. Perfectos para una fiesta infantil. Hayden había elegido su pastel con 3 semanas de anticipación. Pasó horas navegando por internet, mirando cientos de diseños de pasteles antes de elegir finalmente este. Era el pastel con el que había estado soñando todo el año. Un castillo de chocolate con torres de glaseado y pequeñas banderas colocadas en la parte superior. Taylor pasó toda la semana preparándose para la fiesta.
Decoró todo el patio con un tema nocturno usando pancartas azules y plateadas y escudos de cartón e incluso alquiló un disfraz completo de caballero para Hayden. También invitó a 8 de los amigos más cercanos de nuestro hijo, los niños con los que realmente conectaba en la escuela y en su clase de Lego. En la mañana de su cumpleaños. Mientras Taylor estaba ocupada terminando la comida, Hayden vino a buscarme en el garaje. Se quedó de pie en silencio junto al coche, luego me miró preocupado y me preguntó, «Papá, la tía Kristen no le hará nada a mi pastel, ¿verdad?» Escuchar esa pregunta me dolió el corazón. Me arrodillé a su altura y lo tranquilicé. Ya hablé con ella. Hoy es tu día. No le dije a Taylor que durante toda la semana había notado a Hayden de pie frente al espejo del baño, practicando cómo soplar sus velas. Tomaba una respiración profunda. Cerraba los ojos y susurraba el deseo especial que había estado guardando para este día. La fiesta comenzó perfectamente. Los 8 amigos de Hayden llegaron a las 2 de la tarde. Cada uno emocionado por las decoraciones del castillo de caballero que Taylor había preparado. Los niños corrieron por el patio. Jugaron a la búsqueda del tesoro y no podían dejar de admirar el disfraz de caballero de Hayden. La risa llenó el aire. Todo iba muy bien hasta que apareció Kristen. A las 2:45. El Honda Civic rojo de mi hermana se detuvo frente a la casa. Kristen salió vistiendo un top corto rosa neón, pantalones cortos de mezclilla rasgados y botas altas. Quería ser el centro de atención. Incluso en una fiesta de cumpleaños infantil. Cuando cerró la puerta del coche, Kristen levantó ambos brazos y gritó, ¿está mi hombrecito listo para su sorpresa? Al escuchar eso, Taylor me lanzó una mirada de advertencia. La entendí inmediatamente y caminé rápidamente hacia mi hermana. Me incliné y le susurré a Kristen a medida que me acercaba, ¿recuerdas lo que te dije? De inmediato, Kristen agitó la mano casualmente y respondió, te preocupas demasiado. Quiero desearle feliz cumpleaños. Después de su respuesta, asentí y decidí observarla de cerca durante el resto de la fiesta. Una hora más tarde, el corte del pastel fue la parte más crucial de la fiesta. Taylor sacó el hermoso pastel de castillo de chocolate y lo colocó sobre la mesa decorada en el patio. 8 niños se reunieron alrededor de Hayden, sus ojos iluminándose al ver la obra maestra azucarada. Hayden se paró frente al pastel, su rostro brillando con la sonrisa más feliz que jamás había visto. Taylor encendió 11 velas. Y todos sus amigos comenzaron a cantar, «¡Feliz cumpleaños a ti!». Las voces de los 8 niños se mezclaron en el coro más dulce. Hayden cerró los ojos, listo para pedir el deseo especial que había estado practicando toda la semana. Justo cuando Hayden respiró hondo para soplar las velas, vi un destello de rosa que se acercaba por detrás. Antes de que pudiera reaccionar, Kristen se había lanzado hacia adelante y había estampado la cara de Hayden directamente contra el pastel del castillo. El sonido de su cara golpeando el pastel resonó en el aire. El glaseado de chocolate y la crema batida volaron por todas partes, pero lo peor fue que una de las velas todavía ardía, tocando la mejilla izquierda de Hayden, dejando una quemadura menor. La horrible escena congeló a todos en su lugar. Los 8 amigos de Hayden se quedaron en shock. Los 2 más jóvenes, Emma y Tyler, rompieron a llorar por miedo. Nunca habían visto a un adulto hacer algo tan aterrador a otro niño. El ambiente alegre de la fiesta se convirtió instantáneamente en un silencio pesado y atónito. Hayden se quedó congelado como una estatua durante 5 largos segundos. El glaseado de chocolate goteaba de su cabello por su cara, y migas de pastel se pegaban a su disfraz de caballero. Entonces rompió a llorar. Inmediatamente, Taylor corrió hacia él y lo envolvió en sus brazos, su voz temblaba mientras susurraba, «Está bien, cariño. Estoy aquí». En cuanto a mí, me quedé completamente atónito. Unos segundos después, le pregunté a Kristen, «¿Qué demonios acabas de hacer?». En lugar de mostrar alguna señal de remordimiento, Kristen soltó una risa nerviosa y dijo, «Era solo una broma. Se lo hago a todos». Al escuchar eso, me acerqué a mi hermana y le dije con firmeza, «Te dije que nunca le hicieras eso a mi hijo». Tan pronto como esas palabras salieron de mi boca, mi padre se levantó de su silla y levantó la voz, «No le hables así a tu hermana.
Mientras tanto, mi madre se volvió silenciosamente hacia Kristen y le dijo, deberías disculparte con Hayden. El caos del momento dejó a los 8 amigos de Hayden completamente conmocionados. Marcus se acercó y abrazó a Hayden, su voz llena de preocupación, ¿estás bien? Una niña llamada Emma se quedó a unos pasos de distancia, mirando a Kristen y diciendo, es mala. Los padres que habían venido a recoger a sus hijos comenzaron a llegar y presenciaron toda la escena. Intercambiaron miradas incómodas, inseguros de si intervenir. Algunos de ellos comenzaron a susurrarse entre ellos, claramente incómodos con lo que acababa de suceder. A nadie le importaba ya el pastel de castillo arruinado ni los regalos sin abrir. La fiesta de cumpleaños se había convertido en un desastre, y todo lo que podía pensar era en cómo proteger a mi hijo de más dolor. Hayden todavía temblaba en los brazos de Taylor. Lágrimas mezclándose con glaseado de chocolate en su carita. Este no era el cumpleaños con el que había soñado. La abuela se levantó de su silla en medio de toda la tensión. Su voz era baja y firme cuando dijo, todos, escúchenme. En el momento en que habló, todo el patio quedó en silencio. Noté a los niños mirándola con curiosidad y nerviosismo. Unos segundos después, miró directamente a Kristen y le preguntó, fuiste claramente advertida. ¿Por qué lo hiciste de todos modos? Ahora visiblemente incómoda, Kristen tartamudeó, abuela. Solo quería que todos se divirtieran. Pero la abuela la interrumpió. Dijo, ¿se está divirtiendo Hayden? Mira su cara. Vi a Kristen comenzar a temblar ligeramente. No estaba acostumbrada a ser confrontada así. Mientras tanto, Hayden todavía lloraba en los brazos de Taylor, su cara cubierta de glaseado de chocolate y lágrimas. Entonces, la abuela se volvió hacia mi padre con una mirada firme y le preguntó, hijo, ¿ves a tu nieto llorando? Inmediatamente, mi padre intervino con un tono áspero. No me digas cómo criar a mi nieto. Quien sea el hijo, es quien debe disciplinarlo. Después de esa respuesta, la abuela miró a mi padre en silencio. Nadie se atrevió a respirar demasiado fuerte. Incluso los niños podían sentir que la tensión aumentaba en el aire. Vi a mi madre bajar la cabeza, evitando las miradas de todos. Los otros padres se quedaron congelados, inseguros de si irse o quedarse. En la quietud de la fiesta, podía oír los sollozos de Hayden y el viento que soplaba entre las hojas del patio. La abuela mantuvo sus ojos fijos en la cara de mi padre, como si estuviera reevaluando todo lo que creía saber sobre él. Finalmente, solo dijo esto, está bien, entiendo. La forma en que lo dijo me produjo un escalofrío, no por ira, sino porque había algo más profundo, algo final y resuelto en su tono. Mientras tanto, Taylor abrazó a Hayden con fuerza, me miró significativamente y luego le susurró, «Vamos a casa, cariño». Supe en ese mismo instante que mi esposa había tenido suficiente. La fiesta de cumpleaños había terminado de la peor manera posible. Después de decidir que era hora de irnos, agarré nuestras chaquetas, me volví hacia Kristen y le dije, «Tienes que pensar en lo que hiciste». En lugar de reflexionar, Kristen respondió de inmediato, «Estás exagerando todo. Era solo una broma». Fue entonces cuando una dolorosa realización me golpeó. Nadie en la familia de mis padres intentó impedir que nos fuéramos. No hubo disculpas, ni intentos de arreglar las cosas. Simplemente se quedaron allí y nos vieron irnos como si nosotros estuviéramos equivocados. La abuela también se levantó. Miró a mi padre una vez más con ojos llenos de decepción y dijo, «Adiós». La forma en que lo dijo sonó más como una despedida final que como una simple. Algo en nuestra familia había cambiado, algo que no se podía deshacer, y no éramos los únicos. Otras 3 familias recogieron silenciosamente a sus hijos y también se fueron temprano. No explicaron nada, simplemente empacaron en silencio las cosas de sus hijos y se marcharon. Los vi mirarse entre sí con expresiones incómodas, claramente sin querer que sus hijos se quedaran en ese ambiente. Después de que nosotros y los demás nos habíamos ido, escuché a mi padre murmurar. Esa gente es ridícula, exagerando una pequeña cosa. Escuchar eso desde afuera, una profunda tristeza brotó dentro de mí. Todavía no entendía por qué todos habían reaccionado de la manera en que lo hicieron. Kristen se sentó en silencio en una silla,
mirando sus manos, que todavía estaban manchadas de glaseado de chocolate. Por primera vez, parecía genuinamente confundida. Tal vez finalmente se estaba dando cuenta de que nadie se había reído de su broma. Mi madre suspiró y limpió las migas de pastel esparcidas por la mesa. Su voz era baja y cansada cuando dijo: «Este cumpleaños fue una lástima». Mientras conducíamos a casa, Hayden permaneció completamente en silencio. Taylor se sentó en el asiento trasero, abrazándolo suavemente y limpiando los últimos restos de glaseado de su cara. Nadie dijo una palabra durante todo el camino. La casa que una vez había sentido como la calidez de mi infancia ahora se sentía como la casa de un extraño. Cuando llegamos a casa, Hayden se negó a cenar. Solo quería acostarse en su habitación. Se metió en la cama, se tapó con la manta y no quiso hablar con nadie. Taylor subió las escaleras para ayudarlo a cambiarse de ropa. Mientras limpiaba suavemente los últimos restos de glaseado, notó una ligera quemadura de la vela en la mejilla izquierda de Hayden. No era grande, pero había dañado su piel. «Tenemos que llamar al médico para que lo revise», me dijo Taylor, su voz llena de preocupación mientras vendaba cuidadosamente la herida menor. Hayden de repente miró a su madre con ojos rojos e hinchados y le preguntó: «Mamá, ¿por qué la tía Kristen me odia?». Esa pregunta detuvo a Taylor en seco. No sabía cómo explicar el comportamiento de un adulto de una manera que un niño de 11 años pudiera entender. En última instancia, lo abrazó con fuerza, incapaz de decir una palabra. Me quedé de pie en la puerta, observando a mi esposa e hijo, y sentí que mi corazón se hacía añicos. ¿Cómo podía explicarle que la tía Kristen no lo odiaba? ¿Que nunca había aprendido a respetar a los demás? Alrededor de las 9 de la noche, cuando Hayden finalmente descansaba en silencio en su habitación, sonó su teléfono. Era Marcus llamando. Escuché la voz de su amigo a través del altavoz: «Creemos que tu tía es mala». Escuchar eso me hizo sentir profundamente avergonzado. Los niños de 11 años podían ver la verdad más claramente que los adultos de mi familia. Después de que Hayden se quedó dormido, llamé a la abuela. Cuando ella contestó, le dije: «Gracias por hablar». Se quedó en silencio momentáneamente, luego respondió con firmeza: «Hijo, aún no he terminado». La forma en que lo dijo me produjo un escalofrío. Sabía que la abuela no era el tipo de persona que decía algo a menos que lo sintiera. Si decía que iba a hacer algo, lo haría. Esa noche, me acosté en la cama junto a Taylor, mirando al techo, preguntándome cómo había estado protegiendo a mi hijo. Tal vez era hora de empezar a tomar algunas decisiones difíciles para proteger a la familia que realmente importaba. A la mañana siguiente, a las 5 de la madrugada, la abuela vino a mi casa, llamó a la puerta y me dijo que me levantara y fuera con ella a casa de mis padres. Dijo que tenía algo que hacer. No tenía idea de lo que estaba planeando. Así que me vestí en silencio y la seguí. A las 6 de la mañana en punto, fuertes golpes resonaron en la puerta principal de mis padres. La abuela estaba parada afuera, golpeándola hasta que alguien finalmente abrió. Mi madre abrió la puerta, sorprendida de ver a la abuela vestida con su ropa de trabajo vieja. Una camisa de franela y jeans resistentes que solía usar cuando era carpintera. Lo que más destacaba era la gran bolsa de cuero que llevaba. Parecía pesada. Sin saludar, le dijo a mi madre: «Reúne a todos abajo. Tengo algo que decir». 10 minutos después, toda la familia se reunió en la sala de estar. Mi padre se sentó en el sofá con el ceño fruncido, claramente molesto por haber sido despertado tan temprano. Kristen bajó las escaleras en pijama rosa, con el cabello revuelto y los ojos hinchados por el sueño. La abuela se paró en el medio de la habitación, miró a su alrededor y dijo claramente: «Esta es su última oportunidad. Kristen necesita disculparse con Hayden frente a toda la familia». Tan pronto como la abuela lo dijo, Kristen negó con la cabeza. Ella respondió: «No creo que haya hecho nada malo. Era solo una broma». Al escuchar eso, la abuela se volvió hacia mi padre con una mirada fría y dijo: «Habilitar un comportamiento incorrecto tiene consecuencias». Mi padre soltó una risa seca, claramente despectiva. Él le dijo: «Haz lo que quieras. No tengo miedo».
La abuela lo miró durante unos segundos más, luego repitió con calma su familiar línea. Está bien, ya he dicho suficiente. La forma en que lo dijo hizo que el aire en la habitación se sintiera espeso y pesado. Mi madre pareció sentir la seriedad del momento y le susurró a mi padre, deberías escucharla. Pero él se mantuvo terco. Agitó la mano con desprecio y murmuró, es vieja. ¿Qué puede hacer? La abuela no se inmutó. No respondió con ira. Se inclinó, recogió la pesada bolsa de cuero. Se irguió y miró a mi padre directamente a los ojos. En ese momento, vi algo en su expresión que nunca antes había visto. Una resolución tranquila y helada construida a partir de una vida de tener que protegerse a sí misma. Kristen comenzó a verse incómoda. Miró alrededor de la habitación, casi buscando apoyo. Pero todo lo que encontró fue silencio. Incluso mi padre parecía un poco incómodo bajo la mirada de la abuela. La abuela miró a Kristen una última vez y le preguntó, ¿no quieres disculparte? A pesar del miedo que parpadeaba en sus ojos, Kristen todavía negó con la cabeza y dijo, no hice nada malo. La abuela asintió como si hubiera esperado esa respuesta todo el tiempo. Tomó su bolsa de cuero, se volvió hacia la puerta y hizo una breve pausa antes de salir. Luego dijo con calma, sé lo que tengo que hacer. Después de que ella se fue. La habitación quedó en completo silencio. Kristen miró a mi padre con ojos preocupados, como si por primera vez se diera cuenta de que había consecuencias, incluso si él no podía protegerla de ellas. Después de que la abuela y yo salimos de la casa, un estruendoso sonido de choque resonó desde el patio delantero de mis padres. El sonido de cristales rompiéndose despertó a todo el vecindario. La abuela estaba de pie junto al Mustang rojo de 1995 de mi padre, sosteniendo un viejo bate de béisbol de madera, el mismo con el que solía jugar cuando era niño. Acababa de romper el parabrisas delantero, y fragmentos de vidrio estaban esparcidos por la entrada. Mi padre salió corriendo de la casa en pantalones cortos para dormir, descalzo, gritando. ¿Estás loca? Ese es un coche clásico. Ese Mustang era su orgullo y alegría. Había pasado 3 años restaurándolo de un montón de chatarra a una máquina antigua impecable. Los fines de semana. Se sentaba junto a él durante horas, puliendo cada pequeño detalle con el cuidado de un artesano. La abuela no respondió. Levantó el bate de nuevo. Golpeó el faro delantero y luego el espejo retrovisor lateral. Cada golpe explotó en otra explosión de vidrios rotos, resonando como fuegos artificiales en la quietud de la madrugada. Al menos 5 vecinos habían salido para entonces. Se quedaron de pie en sus puertas, mirando en un silencio atónito. El señor Thompson de al lado incluso sacó su teléfono y comenzó a grabar. Pensó que esto era algo que valía la pena documentar. En ese momento, me sentí humillado sabiendo que todo el vecindario discutiría sobre nuestra familia. Pero al mismo tiempo, algo más se agitó dentro de mí, una extraña y feroz sensación de alivio, como si alguien finalmente hubiera hecho lo que yo nunca me había atrevido a hacer. Después del último golpe, la abuela se enderezó, miró a mi padre directamente a los ojos y dijo claramente, «Te voy a enseñar una lección». Las palabras golpearon a mi padre como un rayo. Luego preguntó, con voz fría, ¿quieres saber lo que se siente al ver cómo se destruye algo que amas? Kristen salió corriendo de la casa, con la cara todavía marcada por un pliegue de la almohada, llorando histéricamente. Entre lágrimas, le gritó a la abuela, ¿qué estás haciendo? Ese es el coche de mi papá. Sus sollozos sonaban desesperados. Tal vez, por primera vez en su vida, Kristen se dio cuenta de que sus acciones podían llevar a consecuencias que no podía controlar. Mi madre se quedó de pie en silencio en la puerta, sosteniendo la mano de mi padre, sin decir nada. Su rostro estaba marcado por una tristeza silenciosa, como si hubiera visto venir este momento, pero no tenía el poder de detenerlo. Se quedó allí, observando los restos del coche y las lágrimas de su hija. Mi padre se quedó congelado, mirando el coche en el que había invertido 3 años de esfuerzo. Sus ojos estaban rojos, no por la rabia, sino por algo más profundo, una especie de dolor, no solo por el coche, sino por lo que se había destrozado dentro de él. La abuela miró a su alrededor por última vez. Luego se giró y se alejó en silencio.
Dejó el bate de béisbol junto al coche destruido como un mensaje: esto es lo que pasa cuando no aprendes a respetar. Mientras ella y yo nos alejábamos. El vecindario permaneció en silencio, observándola irse. Sabía que se hablaría de la historia durante semanas, pero también sabía que la abuela había hecho lo que tenía que hacer. Esa mañana. El vídeo de la abuela destrozando el coche de mi padre se extendió como la pólvora por el vecindario. Se publicó en el grupo local de Facebook titulado Abuela de 78 años le da una lección a su hijo. En cuestión de horas, tenía cientos de visitas y comentarios. Los compañeros de trabajo de Kristen comenzaron a preguntar por su famosa abuela. Después de que alguien la reconociera en el vídeo, se sentó en su escritorio, con la cara enrojecida por la vergüenza mientras trataba de explicar por qué su abuela había cogido un bate de béisbol para destrozar el coche de su padre. Mi padre, furioso, llamó a la policía. Pero dudó cuando los agentes le preguntaron si quería presentar una denuncia oficial. Sabía que hacerlo solo empeoraría la situación, especialmente con el vídeo extendiéndose por todas partes. Finalmente, les dijo a los agentes: lo resolveremos dentro de la familia. Más tarde esa mañana, llamé a mi padre para ver cómo estaba durante mi hora de almuerzo. Tan pronto como contestó, comencé. ¿Estás bien? Me interrumpió antes de que pudiera terminar. Gritó: tu abuela ha perdido la cabeza. Ha humillado a toda esta familia. Escucharle decir eso agitó algo conflictivo dentro de mí. Por un lado, entendía el dolor de ver cómo se destruye algo que amas, pero por otro lado, sabía que la abuela había hecho lo que yo no había tenido el valor de hacer: defender a mi hijo. Las cosas no estaban mejor en el vecindario. 3 familias que solían ser cercanas a mis padres ahora evitan hablar con ellos por completo. Cuando mi padre salía a recoger el correo, asentían cortésmente y volvían rápidamente a entrar. La distancia y el silencio le hacían sentirse aislado en el vecindario en el que había vivido durante más de 20 años. Kristen llegó a casa después de un largo y humillante día en el trabajo, y por primera vez, comenzó a mostrar verdadero miedo. Le preguntó a mi madre: ¿qué va a hacer la abuela ahora? Por primera vez, mi madre no protegió a su hija. Ella respondió: honestamente, te advirtió y no escuchaste. Esas palabras golpearon a Kristen como una bofetada. Tal vez, por primera vez en su vida, se dio cuenta de que ni siquiera su madre estaba de su lado ya. Por una vez, Kristen se sintió verdaderamente sola y asustada de lo que podría venir después. Cuando mi madre me contó lo que había sucedido ese día en su casa, esperaba que esta fuera finalmente la lección que necesitaban, la que podría cambiar algo. 3 días después, el abogado Abraham Miller llegó a casa de la abuela. El señor Miller había sido el abogado de la familia durante más de 20 años, un hombre serio con un traje gris, que siempre llevaba el mismo viejo maletín de cuero. Mis padres fueron invitados a escuchar una actualización sobre el testamento. Esa llamada telefónica del abogado puso a todos incómodos. Nadie sabía lo que se avecinaba, pero todos tenían un mal presentimiento después de lo que había sucedido 3 días antes. La sala de estar se sentía más pesada que nunca. El señor Miller se sentó en la mesa central con una pila de documentos legales. La abuela se sentó en su familiar sillón, apoyando la barbilla en una mano, con los ojos fijos en cada persona en la habitación. Mi padre se sentó junto a mi madre en el sofá, tratando de aparentar calma, aunque su nerviosismo era evidente. Kristen se sentó en la esquina, con los ojos rojos por un largo y tenso día. El señor Miller abrió la carpeta y leyó en voz alta, a petición de la señora Cynthia Miller: estamos procediendo con una actualización de su testamento. En ese momento, la abuela se levantó y anunció: estoy eliminando a Larry del testamento, incluyendo todos los derechos sobre esta casa. Golpeó a mi padre como un rayo. Esa casa valía $400,000. Y siempre había contado con heredarla para garantizar la estabilidad en la jubilación. Le dijo a mi madre: al menos nunca tendremos que preocuparnos por dónde viviremos. Después de unos segundos de silencio atónito, la abuela continuó: si Kristen no se disculpa con Hayden en un plazo de 7 días, también será eliminada del testamento. El señor Miller continuó leyendo la sección revisada.
Los bienes se distribuirán de la siguiente manera: Brenda recibe el 30%, Seth, el 30%, Taylor y Hayden reciben cada uno el 20%. Mi padre golpeó la mesa con la mano, su voz temblaba de ira mientras gritaba: «No puedes hacer esto. Yo te he cuidado todos estos años». La abuela lo miró directamente y respondió con calma: «Tú me cuidaste, pero no supiste enseñarle a tu hija a respetar a los demás». Kristen rompió a llorar. Se dio cuenta de que no solo su familia, sino también su futuro financiero estaban ahora en juego. Nunca se había imaginado que lo que hizo en una fiesta de cumpleaños pudiera tener consecuencias tan graves. Mi madre se sentó en silencio, con las manos temblando mientras apretaba su bolso. La decisión de su suegra la estremeció. Pero en el fondo sabía que este era el resultado inevitable de años de proteger a Kristen de la responsabilidad. La habitación se volvió sofocantemente tensa. Todos entendieron ahora que la abuela no estaba fanfarroneando. Estaba totalmente preparada para reescribir su legado para defender sus principios. Después de escuchar los términos del Nuevo Testamento, mi padre se levantó de su asiento, con el rostro enrojecido por la rabia. Salió furioso a mitad de la reunión y cerró la puerta con tanta fuerza que el sonido resonó por toda la casa. La forma en que se fue dejó dolorosamente claro que se sentía impotente y derrotado por la decisión de su madre. Kristen se sentó a llorar desconsoladamente, pero incluso a través de sus lágrimas. Todavía insistía: «No hice nada malo». Escuchar eso me llenó de profunda decepción. Incluso con su herencia en juego, mi hermana todavía se negaba a admitir que había hecho algo malo. Lo que más me sorprendió fue la reacción de mi madre. Se levantó, firmó el reconocimiento del testamento actualizado y dijo con tranquila resolución: «¿Hiciste lo correcto?». En ese momento, me di cuenta de que había soportado la defensa ciega de mi padre hacia Kristen durante demasiado tiempo. Finalmente se le permitió expresar lo que había mantenido enterrado durante años. Después de todo lo que había sucedido, en silencio tomé la mano de Taylor y dije: «Todo lo que siempre quise era que Hayden fuera tratado con respeto». Lo que me sorprendió a continuación fue la reacción de Hayden. Cuando escuchó al abogado leer su nombre en el testamento, asintió levemente y pensativo, como si entendiera el peso de lo que significaba. El señor Miller agregó: «La parte de Hayden se mantendrá en fideicomiso y será administrada por Seth hasta que cumpla 18 años». Después de que el abogado y todos los demás se habían ido, la abuela me llevó aparte y me dijo: «Hijo, no hice esto por el dinero». Entendí exactamente lo que quería decir. No se trataba de herencia. Se trataba de enseñar a la familia una lección: respeto y responsabilidad. En ese punto, Kristen comenzó a comprender las verdaderas consecuencias de sus acciones. No solo había perdido el apoyo de su familia. Ahora enfrentaba la posibilidad muy real de perder su herencia. Kristen fue responsabilizada por primera vez sin que nadie limpiara su desorden. La observé temblar, mirando a su alrededor por la habitación como si buscara a alguien que viniera en su defensa. Pero solo había silencio, miradas distantes. Nadie se apresuró a consolarla esta vez. Tal vez, solo tal vez, finalmente entendió: las acciones tienen consecuencias, y no todos te protegerán de ellas. La reunión terminó en un silencio pesado. Todos sabían que esta familia había cambiado para siempre. La primera semana después de la decisión de la abuela transcurrió bajo una nube de tensión y presión. Todos en la familia sabían que solo había 7 días para que Kristen enmendara las cosas. En los días 1 y 2, mi padre llamó y visitó repetidamente a la abuela, tratando de persuadirla para que cambiara de opinión. Suplicó y prometió que le enseñaría mejor a Kristen, pero la abuela negó con la cabeza y dijo: «Todo lo que tiene que hacer es disculparse. Eso es todo». En el día 3, Kristen se sentó frente a su computadora durante 3 horas tratando de escribir un correo electrónico de disculpa a Hayden. Lo escribió. Lo reescribió y lo revisó varias veces, pero al final, no lo envió. En el fondo, todavía no sentía que hubiera hecho nada malo. Para el día 4, la paciencia de mi madre se había agotado. Miró a mi padre a los ojos y dijo sin rodeos: «Necesitas aprender a ser padre desde el principio». En el día 5, Kristen me llamó. Su voz temblaba. «¿Puedo ver a Hayden? Quiero hablar con él».
Pero cuando le pregunté si realmente quería disculparse, dijo, solo quiero explicar. En el día 6, Taylor me dijo con firmeza, si solo viene a defenderse y no a disculparse de corazón, entonces no vale la pena. En el día 7, el último día, Kristen vino a nuestra casa. Dijo que quería aclarar el malentendido con Hayden, pero aún se negaba a admitir que había hecho algo malo. Cuando pasó el 7º día sin una disculpa genuina, Kristen fue eliminada oficialmente del testamento. La abuela cumplió exactamente lo que había dicho que haría. La abuela nos llamó 2 semanas después de la desastrosa fiesta de cumpleaños con una oferta sorprendente. Quería organizar una celebración de cumpleaños separada para Hayden. Una fiesta de verdad solo para él. La lista de invitados era sencilla, solo nosotros y los 5 amigos más cercanos de Hayden. Los niños que no se fueron temprano durante la última fiesta y que realmente se preocupaban por mi hijo. El patio trasero de la abuela se transformó por completo con un nuevo tema, Noche de Honor. Había pasado toda la semana preparando, desde pancartas azul real hasta escudos de papel cuidadosamente elaborados. Encargó un nuevo pastel en una pastelería de lujo en la ciudad. Un pastel de castillo impecable con glaseado dorado que decía, Hayden, tú importas. El ambiente era cálido y tranquilo, exactamente lo que Hayden siempre había querido, sin gritos, sin caos. Solo el sonido de las risas de los niños que realmente amaban estar allí. El momento más conmovedor llegó cuando la abuela trajo un cachorro Golden Retriever de color dorado pálido con un lazo rojo atado alrededor de su cuello. Miró a Hayden y le dijo, su nombre es Milo. Milo siempre te protegerá. Nunca te hará daño. Taylor se conmovió hasta las lágrimas al ver a nuestro hijo sonreír de verdad. Por primera vez en 2 semanas. Hayden abrazó fuertemente a la abuela y le dijo, te quiero mucho. En ese momento, supe que este era el verdadero cumpleaños de Hayden, un día en el que fue visto. Respetado y amado de la manera en que siempre debió haber sido. La transformación de Hayden después de su verdadero cumpleaños fue nada menos que notable. Antes de que sucediera todo. Mi hijo era tímido, temía el conflicto y a menudo se negaba a hablar. Siempre elegía el silencio en lugar de enfrentar situaciones incómodas. Pero fue como si algo dentro de él cambiara después de que Milo llegó a su vida. Hayden se volvió notablemente más seguro de sí mismo. Más importante aún, aprendió a decir no cuando algo se sentía mal. Recuerdo un momento en particular cuando un compañero de clase le pidió prestado su set de Lego favorito. Hayden educadamente pero con firmeza dijo que no. En la escuela. Les contó a sus amigos sobre su genial bisabuela que lo defendió cuando nadie más lo hizo. Sus compañeros de clase se sorprendieron cuando escucharon la historia de su valiente abuela. Lo que me hizo sentir más orgulloso fue cuando Hayden decidió unirse al club de debate de la escuela. Algo que nunca antes habría considerado simplemente porque la idea de hablar frente a otros lo aterrorizaba. Milo y Hayden se volvieron inseparables. Pasaba horas enseñándole nuevos trucos al cachorro y asumió toda la responsabilidad de cuidarlo. Desde alimentarlo hasta pasearlo, Hayden se encargó de todo con cuidado y madurez. Una noche, mientras lo veía jugar con Milo en el patio, me volví hacia Taylor y le dije, ahora es un niño completamente diferente. Sabe que merece ser respetado. Taylor asintió y apretó mi mano. Y supe entonces que ese era el mayor regalo que la abuela le había dado a Hayden, no solo un cachorro, sino la confianza para mantenerse erguido y la fuerza para protegerse a sí mismo. Mientras Hayden se volvía más seguro de sí mismo día a día, la vida de Kristen se desmoronó. En el trabajo, sus colegas comenzaron a distanciarse después de que el vídeo de la abuela destrozando el coche de mi padre se volviera viral y el escándalo familiar se hiciera de conocimiento común. Cuando Kristen entraba en la habitación, las conversaciones alrededor de la máquina de café de repente se callaban. Su vida social no era mejor. Los amigos comenzaron a cuestionar quién era Kristen después de escuchar lo que sucedió. Algunos de sus amigos más cercanos le preguntaron sin rodeos, ¿por qué le harías eso a un niño? Por primera vez en su vida, Kristen tuvo que enfrentar las verdaderas consecuencias de sus acciones sin que nadie la protegiera. Finalmente se dio cuenta de que lo que había descartado como solo una broma había causado un daño real. La presión financiera pronto siguió. Kristen tuvo que cubrir todos sus gastos, alquiler,
Servicios públicos, comestibles, las cosas con las que papá solía ayudarla en silencio. Fue entonces cuando comenzó a comprender lo dependiente que había sido de la familia. Peor aún. Incluso mi padre comenzó a distanciarse de ella, bajo la presión de mi madre, quien había dejado claro que ya no toleraría su protección ciega. Finalmente comenzó a retirarse. Eventualmente. Después de varias quejas sobre su actitud en el trabajo, a Kristen se le exigió que comenzara la terapia. Era la primera vez que se veía obligada a confrontarse honestamente y los comportamientos tóxicos que se había negado a reconocer. La vida perfecta que Kristen una vez creyó tener se había desmoronado por completo. En la tercera semana después del incidente, mi padre reflexionó sobre lo profundamente que había criado a sus hijos. Las noches sin dormir y el peso de perder su herencia lo obligaron a enfrentar una verdad que había evitado durante mucho tiempo. Sentado junto a mi madre en el sofá una noche, le preguntó con una voz llena de arrepentimiento, ¿crees que arruiné a Kristen? Esa pregunta abrió una puerta a recuerdos dolorosos. Recordó las cientos de veces que había protegido a Kristen mientras crecía, desde mentir a los maestros cuando no hacía su tarea hasta pagar en silencio sus multas por exceso de velocidad. Cada vez lo justificaba con la creencia de que una hija necesita ser protegida. Pero ahora, confrontado con el resultado de esas elecciones, finalmente vio el daño que había hecho. Después de aceptar sus errores, decidió hablar con Kristen y animarla a ofrecer a Hayden una disculpa sincera. Pero cuando le sugirió amablemente que asumiera la responsabilidad de lo sucedido, Kristen arremetió, ¿por qué me estás dando la espalda ahora? Ese momento lo golpeó con fuerza. Fue el momento en que se dio cuenta de que había creado un monstruo. Una hija que no podía admitir la culpa, que creía que siempre tenía la razón. Por primera vez en su vida, mi padre eligió apoyar a su madre en lugar de defender a su hija. Descolgó el teléfono. Llamó a la abuela y le dijo, tenías razón. Le fallé a Kristen. Fue un punto de inflexión en el que finalmente eligió la verdad por encima de la lealtad incondicional. Un tranquilo fin de semana por la tarde, mientras Taylor llevaba a Hayden a casa de la abuela para jugar con Milo, la abuela me invitó a sentarme para una conversación privada. Era la primera vez que me hablaba de su pasado. Nos sentamos juntos en el banco del patio trasero. Miró a la distancia, luego me contó sobre su infancia. Tuvo que comenzar a trabajar como carpintera a los 16 años para mantenerse después de que sus padres fallecieron. En un mundo lleno de hombres. Tuvo que aprender a defenderse y proteger su valor frente al juicio y la discriminación. Explicó que a veces las personas deben coger un martillo para proteger lo que importa. No para lastimar o buscar venganza, sino para construir y defender los límites que mantienen intacto el autorrespeto. Dijo que esos límites no están destinados a causar dolor. Están destinados a proteger la dignidad de nosotros mismos y de aquellos que amamos. Cuando le pregunté sobre el cambio del testamento, suspiró y admitió que lamentaba haber dejado que mi padre complaciera a Kristen durante tanto tiempo. Una vez creyó que solo el amor enseñaría lo correcto de lo incorrecto. Pero la vida real demostró lo contrario. Me dijo que quería que Hayden creciera sabiendo que merece ser amado correctamente, no sufrir a través de la falta de respeto disfrazada de afecto. Después de esa charla, la abuela comenzó a enseñarle a Hayden cómo construir una pequeña estantería a mano. Aprendió a sujetar un martillo, clavar clavos y medir con precisión. Pero sabía que era más que carpintería lo que estaba transmitiendo. Le estaba mostrando cómo construir autorrespeto, comprender su valor y mantenerse erguido, sabiendo que merece ser tratado con cuidado. La abuela no solo le estaba enseñando a usar herramientas, le estaba mostrando cómo construir una vida arraigada en el respeto. El segundo mes después de que sucedió todo, Kristen finalmente escribió una carta de disculpa sincera después de varias sesiones de terapia. No fue un correo electrónico apresurado ni un mensaje de texto corto. Era una carta escrita a mano, de 3 páginas completas. En ella, admitió completamente que se había equivocado. Reconoció el profundo impacto de sus acciones en Hayden y prometió trabajar para convertirse en una mejor persona. Kristen no trató de justificar lo que había hecho ni de echar la culpa. Asumió toda la responsabilidad por lastimar a su sobrino. Eligió enviar la carta por correo en lugar de entregarla en persona, entendiendo que nuestra familia necesitaba espacio y tiempo.
Cuando llegó la carta, nos sentamos y la leímos juntos con Haden. Escuchó atentamente mientras leía cada línea en voz alta, luego pensó en ello por un tiempo antes de decir en voz baja: necesito más tiempo para pensar. Respeté su decisión. La carta mostró un progreso real por parte de Kristen, pero reconstruir la confianza lleva tiempo. Kristen también comenzó a trabajar como voluntaria con niños en un centro comunitario local, aprendiendo cómo interactuar con los niños de manera saludable y respetuosa. Era una señal clara de que hablaba en serio sobre el cambio. A medida que se acercaba el próximo cumpleaños de Haden, accedí a dejar que Kristen le enviara una tarjeta de cumpleaños. Pero no que asistiera en persona. Era un pequeño paso, pero significativo. Mi padre y Kristen también tuvieron que comenzar a reconstruir su relación, esta vez sobre una base de respeto mutuo. No de protección ciega. No ha sido fácil, pero es necesario para ambos. La curación, como el crecimiento, lleva tiempo, pero ahora, por primera vez en mucho tiempo, parece que vamos en la dirección correcta. 6 meses después de que sucedió todo, compartí nuestra historia en el podcast Historias Familiares Reales. Quería hablar sobre las lecciones dolorosas pero significativas que nuestra familia había aprendido. En el podcast, di un sincero agradecimiento a mi abuela, que se atrevió a levantarse cuando el resto de nosotros permanecimos en silencio. Le enseñó a toda nuestra familia la importancia de respetar los límites emocionales, especialmente con respecto a los niños. El mensaje central que quería compartir era este: enseñar a los niños cómo protegerse y hablar cuando son maltratados no es opcional, es esencial. Nadie, ni siquiera la familia, tiene derecho a lastimar a nuestros hijos con la excusa de solo una broma. Haden ya no es el chico tímido y vacilante que una vez fue. Es tranquilo. Tiene los pies en la tierra y sabe cómo amar y ser amado de manera saludable. Lo más importante, entiende que merece respeto. Nuestra familia, Taylor, Haden y yo, está más unida que nunca. Tenemos límites claros, respeto mutuo y un profundo sentido de protección el uno para el otro. Hemos aprendido a hablar, no a permanecer en silencio. En el podcast, dije: mi hijo tiene un verdadero héroe, y ese héroe es su bisabuela. Cerré el episodio con la imagen de Haden, sentado en nuestra sala de estar junto a Milo, leyendo un libro, confiado, seguro y feliz en el espacio que hemos trabajado tan duro para crear para él. En cuanto a Kristen, todavía está en su viaje de curación. He dejado la puerta abierta para la reconciliación. Pero solo bajo una condición: ella debe respetar a mi hijo. La lección final que compartí fue esta: la verdadera familia no se trata de aceptar un comportamiento dañino. Se trata de crear un espacio donde todos sean respetados y protegidos. Esa es nuestra historia, un pastel de cumpleaños. Una abuela valiente y una lección para trazar límites para proteger a nuestros seres queridos. Ahí es donde termina mi historia, pero antes de irme, quiero dejarles con una pregunta. ¿Qué harían si alguien le estampara la cara de su hijo contra un pastel de cumpleaños? ¿Permanecerían en silencio porque es familia, o se levantarían y protegerían a su hijo? Compartan sus pensamientos en los comentarios. Me encantaría escuchar su perspectiva. Si la historia significó algo para ustedes, no olviden suscribirse al canal para no perderse más historias reales sobre la familia y la vida. Gracias por escuchar la mía. Nos vemos en la siguiente historia.